Buen día. Aquí el título que uso para este sermón es, pues, nuestra necesidad más esencial. Y trata sobre la tentación de Jesús. El pasaje principal que vamos a estar usando es Lucas 4, del 1 al 13. Y lo menciono eso, lo resalto porque hay otras dos, perdón, versiones de este suceso. Entonces, vamos a tocar un poquito las otras dos, pero la central, porque es la que es más rica en texto, es la de Lucas, entonces me estoy basando en eso. Entonces empezamos con la lectura de la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, regresando un poco al contexto histórico, ese momento específico en la vida de Jesús, pues momentos antes, en el capítulo 3, él había ido al Jordán a ser parte de los bautismos de Juan el Bautista, y al momento que él emerge del agua a través de manos de Juan, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y relata la escritura que los que estaban ahí escucharon eso. Entonces es importante porque podemos identificar el momento cuando el ministerio de Jesús es confirmado con voz audible, y en ese momento dice, porque dice ahí en el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, fue llevado por el Espíritu, y lo tiene en E mayúscula, y quiere decir que se refiere al Espíritu Santo. O sea, inmediatamente uno, cuando empieza a desarrollar un ministerio, vemos que empiezan a llegar las tentaciones. Entonces ahí cabe resaltar eso, que Jesús es confirmado, es llamado, es reconocido como un hijo de Dios para comenzar su ministerio, y en ese momento precisamente es cuando empieza su tentación, que a mi punto de vista, fuera de su muerte y de su crucifixión, creo que este fue el momento más difícil de la vida de Jesús, porque estaba a punto de comenzar ese camino hacia la muerte, y físicamente y mentalmente, psicológicamente, lo que sucede en este relato es sumamente brusco, y a cualquier persona probablemente hubiéramos sucumbido a las tentaciones del enemigo. Pero vemos que el maestro, que Jesús, no cayó. Entonces, es un detalle que podemos identificar del contexto de este pasaje. Y les comento que en Mateo y Lucas también, perdón, en Mateo y Marcos también aparece el relato de la tentación de Jesús. En Mateo es una versión muy similar a la de Lucas, pero tiene un poco menos información, y no es información crítica, sino es
solamente textual. El orden de algunas de las tentaciones cambia de lugar. No lo voy a leer en detalle, pero ahí está, de hecho, en Lucas 4 está la tentación de Jesús, en Mateo 4, del 1 al 11, en vez del 1 al 13, también está la tentación de Jesús ahí en Mateo 4, del 1 al 11, si gustan leerla. Al final me llama la atención que dicen, por ejemplo, en la versión de Mateo, que después de que el diablo lo deja, después de la tentación, dice que vinieron los ángeles y le servían. Es un detalle que no existe en la versión de Lucas, pero está en la de Mateo. Les recomiendo que la lean. Aquí la tengo yo, pero no quiero alargarme mucho en eso. La versión de Marcos es muy breve. Son 2 capítulos. La voy a leer porque es muy breve. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Otra vez resaltando que los 3 escritores, porque también Mateo dice, entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. Los 3 escritores hacen un énfasis de que después de la confirmación del Espíritu Santo, después del bautismo por Juan, es en ese momento cuando es llevado al desierto y cuando empieza su tentación. Cualquiera de nosotros que haya tenido un llamado al ministerio, y me refiero al ministerio de edificar nuestras vidas con la palabra y con las enseñanzas de Jesús, en nuestros hogares, con nuestros amigos, o un ministerio formal, no sé si usted ha notado que cuando empieza ese llamado es cuando el enemigo está ahí bronco, listo para atacarnos, ¿verdad? Y me refiero más a su obra aquí en este pasaje, pues estamos viendo que el diablo literalmente está acosando a Jesús, entonces eso es fuerte, ¿verdad? Pero bueno, leo solamente para dar un poquito más de claridad al texto, la versión de Marcos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, otra vez, estamos viendo una versión que no se opone a las otras, pero es demasiado breve. Entonces, ¿qué nos proponemos hacer con este mensaje, con esta palabra, con este versículo, con esta porción bíblica? A mí lo que más me llama la atención, si regresamos otra vez a leerlo ahí, si lo quiere leer en casa, leer las 3 versiones, que se las repito, Lucas 4, Mateo 4 y Marcos 1 del 12 al 13, ahí están las versiones. A mí lo que más me resalta de estos pasajes es que Jesús responde a cada tentación con palabra de Dios. Él mismo siendo el verbo de Dios, Él siendo el autor y consumador de la ley, de la palabra. Al momento de recibir tentación, Él no prefiere hablar palabra nueva o decir algo nuevo, que lo hizo muchas veces en los evangelios, dijo algo nuevo, palabras por las cuales regimos nuestras vidas ahora, sino que en ese momento de oposición, de estrés físico y estrés mental, Él cada vez recurre a palabra de Dios, es decir, a la ley, recurre a los salmos, recurre a Deuteronomio, y constantemente está respondiendo a cada tentación con esa palabra. Entonces, eso es lo que nos proponemos a analizar en este mensaje. Y pues una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo debemos reaccionar nosotros frente a las tentaciones en nuestro diario vivir? Si estamos hablando de la tentación de Jesús, entonces digo, pues si Jesús reaccionó de cierta manera, ¿cómo debo reaccionar yo? Entonces le pedimos a nuestro Padre Celestial, recuerda y renueva tu palabra en nuestras mentes y corazones todos los días, y permítenos asimilar la actitud de Jesús frente a toda tentación del enemigo, porque sabemos que es difícil. Entonces, yo cuando leo los encabezados en los evangelios, siempre trato de aproximarme a cualquier texto bíblico como si lo estuviera leyendo por la primera vez, y inmediatamente leo tentación y pienso, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría yo a esto? Entonces, es lo que estamos viendo aquí precisamente. El maestro nos deja ejemplos contundentes de cómo reaccionar hacia las tentaciones del enemigo. Entonces vamos a leer brevemente otra vez Lucas 4 del 3 al
4, cuando el diablo le aflige, cuando el diablo lo tenta con una necesidad muy esencial para él, que era su hambre. Después de pasar los 40, y también cabe mencionar que dice que después de pasar los 40 días es cuando llega el enemigo a tentarlo. Entonces me pregunto yo si la tentación empieza después de esos 40 días, cuando tenía 40 días el maestro en ayuno y oración. Y voy a leer ahí brevemente en Lucas 4, del 3 al 4, que dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y vemos que ese pasaje aparece en Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí Moisés hablando al pueblo de Israel diciendo, cuando te sustentó Dios, Jehová, con maná, era para que supieras que, porque te estaba dando un sustento para que tu vida física pudiera subsistir, pero no había la variedad que había en Egipto. Y el propósito de eso, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y precisamente ese pasaje lo toma Jesús y se lo avienta al diablo en la cara cuando el diablo, pues precisamente ataca el hambre de Jesús. Porque el diablo sabía que podía convertir las piedras en pan. Y Jesús estaba bajo una disciplina y un rigor monumental en ese momento. Entonces en Lucas 4 al 6, adelantito, cabe mencionar que son 3 tentaciones. Esa fue la primera. Creo que el diablo siempre cuando nos va a atacar empieza por algún aspecto material. Nos duele un brazo, que tenemos hambre, que no dormimos. No sé si le ha sucedido que cuando no duerme anda irritable. Entonces le habla el amigo, la esposa, los hijos y cuando tenemos 3 horas de sueño y escuchamos mucho ruido, lo primero es ¿qué? O reaccionar mal o ¿qué quieres? O cualquier cosa. Entonces vemos que cuando hay una necesidad física, material, fisiológica, el enemigo toma de ahí para tentarnos, para atacar nuestro espíritu. Y hay que estar al alba con eso. La segunda tentación que vemos está en Lucas 4, del 6 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero, la doy. Me llama, aquí para mí estas son 2 tentaciones. O 2 ataques. O sea, el primer ataque del diablo, volvemos que es material, es fisiológico. Y este segundo ataque, a como lo puedo interpretar, es un ataque que ataca nuestro ego en el sentido de nuestro deseo, del poder, del dinero, del control, que es algo que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos deseos naturales, terrenales, carnales, tenemos esos deseos. Y vaya que tener hambre no es un deseo, es una necesidad, pero querer comer una pizza o algo específico ya no es hambre, es deseo, o sea, deseamos tener algo en específico. Entonces aquí el diablo le tienta con algo específico que va fuera de una necesidad fisiológica. Y va de 2 partes. Yo pienso aquí que el diablo está tentando su ego y su deseo carnal, pero también está tentando en el aspecto de idolatría, porque cualquier cosa que deseamos empezamos a idolatrar. Entonces son ahí, está más compleja esa tentación que la primera. Y lo voy a leer aquí brevemente. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínense lo que es eso. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada
y a quien quiero la doy. Entonces acuérdese de eso. El diablo hace lo que quiere, es el príncipe de este mundo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí es de doble, como le digo. En la primera tentación le dice, convierte las piedras en pan. Entonces él no tenía que hacer ningún acto de adoración. Pero en este aspecto de lo que es el deseo, le dice, inclínate y adórame. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos inclinado hacia el dinero o hacia el trabajo o hacia nuestro orgullo o hacia una mujer, lo digo como hombre, o hacia nuestros hijos o hacia nuestra esposa o hacia un futbolista, hacia algún hobby que tengamos? ¿Cuántas veces no nos hemos inclinado y hemos hecho eso nuestro Dios? Entonces, como le digo, eso va más allá de la necesidad fisiológica y es una necesidad, no es una necesidad, perdón, bien, pasa de necesidad a deseo. Entonces, cuando tenemos deseos desenfrenados o fuera de lugar, que estén fuera del desear la presencia de Dios y conocerla más, entonces venimos a la idolatría. Entonces, por eso el diablo le dice, ¿quieres esto? ¿Quieres todo esto? ¿Quieres todos los reinos de la tierra, todo el poder, todo el dinero? Inclínate y adórame y los tendrás. Y pienso que sería un momento difícil porque pues Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. O sea, ¿qué tan fácil hubiera sido al maestro decir, pues, si tengo todos los reinos de la tierra y toda la potestad sobre todo el poder político y los recursos monetarios, pues puedo realizar mi obra relativamente sencillo? Y precisamente los judíos estaban esperando que eso fuera el Mesías, que fuera una persona que tomaría control político y que los sacaría de la esclavitud romana, que los regresaría a Israel para establecerse como nación. Entonces, esa tentación es específicamente para Jesús, porque como que el diablo tiene a todos sus achichincles observándonos, a los demonios y a las potestades, que sabe que en qué podemos caer cada uno de nosotros. Y esas tentaciones siempre están al acecho, siempre está la obra del enemigo acechando contra nosotros, estudiándonos, viendo qué hacemos, qué no hacemos, cómo reaccionamos, y ahí entra la tentación. Y me encanta como responde Jesús. O sea, dice dos cosas, dice, vete de mí, Satanás. O sea, no necesitaba decir eso, pero dice, porque escrito está, y vuelve otra vez. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y quiero resaltar de qué pasajes bíblicos se está tomando Jesús para decir eso. En Deuteronomio 6:3 dice, dando Moisés leyes al pueblo, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Eso es en Deuteronomio 6:13. Y en Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás. Otra vez el temor de Dios, otro tema, una cátedra que podríamos empezar a estudiar ahí. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Lo leo otra vez. 4 cosas. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Increíble cómo responde el maestro. Entonces, regresamos ahí otra vez para refrescar un poco la memoria de cómo responde. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí en Deuteronomio está 2 veces. Y me llama la atención que esté 2 veces, porque sabemos todos que en la cultura judía cuando algo se enfatiza 2 veces es porque tiene peso. Entonces, que lo diga en el 6 y que lo diga en el 10 de Deuteronomio es importante. A Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Precisamente en esos 2 versículos de Deuteronomio habla de servir solamente a Dios. Entonces, Jesús no se iba a postrar ante nadie. No se postró ante nadie hasta el momento de su crucifixión. Y obviamente no se iba a postrar ante Satanás. Cabe mencionar otra vez lo de la idolatría en esto.
La idolatría es algo que es desde tiempos antiguos, que la manera en que la gente adoraba ídolos entonces adoraban estatuas, adoraban a los faraones, adoraban a una persona. Creo que se sigue haciendo hoy en día eso, pero ahora la idolatría que está tomando control del corazón de la gente es otro tipo de idolatría. Estamos siempre bajo la idolatría de, por ejemplo, del capitalismo, de querer tener más bienes, de querer tener reconocimiento, de nunca perder, de nunca hacer algo que no queramos, siempre tener una libertad, nunca doblarnos hacia la voluntad de Dios, siempre estar, a veces dice Pablo en las cartas, dice, hombres adoradores de sí mismos. Entonces, siempre va a haber un ídolo que esté interponiéndose a Dios. Y ese ídolo es un deseo. Casi siempre es un deseo ese ídolo. Si no es que siempre. Por eso estoy haciendo paralelos entre el deseo y los ídolos aquí. Y esta segunda tentación es lo que está describiendo. Y leo dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde Dios empieza desde siempre hablar a su pueblo en contra de los ídolos. En Josué 24:14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, el tema de servir a Jehová, y le responde Jesús al diablo, le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el servicio a Dios, dedicar nuestras vidas a Dios. Me gusta 1 Samuel 7:3 porque da brevemente el pasaje una enseñanza completa. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros será un ídolo, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, otra vez servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces estamos viendo que pues Jesús está constantemente pensando en este tipo de cosas y vemos que Dios siempre nos pide servicio. Y pues precisamente con esa palabra responde al diablo. Ahora, el último ataque del enemigo va sobre nuestra identidad, nuestra fe, en quién somos realmente. Y este es el ataque más crítico, a mi parecer. Este último, como le digo, las tres tentaciones van aumentando en complejidad y esta tercera es la más fuerte. Dice en versículo 9, del versículo 9 al 12, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí era como, yo lo puedo entender esto como que si estaba cuestionando su divinidad, porque también era hombre, era el Mesías, era hombre, nacido de mujer, pero era divino. Y ahí en la primera palabra entrante que le dice, si eres hijo de Dios, o sea, el ataque del enemigo es cuestionar si realmente somos hijos de Dios, y a veces eso lo cuestiona haciéndonos dudar de nuestra vida en el Señor, de nuestra fe en Cristo, y es lo más devastador porque en el momento que nuestra fe sea removida no nos queda nada, realmente no nos queda nada como cristianos si nuestra fe es removida. O sea, podemos practicar las enseñanzas morales de Jesús o las enseñanzas morales de los judíos, podemos ser parte del club de la iglesia, de estar ahí asistiendo
3 veces, 4 veces por semana. Pero si realmente no somos hijos de Dios o no creemos que somos hijos de Dios, entonces estamos completamente perdidos. Y este último ataque es devastador. Si eres hijo de Dios, o sea, ahí inmediatamente. Y luego lo que le sigue es muy insignificante, porque imagínase el poder de Dios que se aviente del pináculo del templo o cualquier otra cosa que no sea tan espiritual, que sea más física, pues como el hambre, pues es fácil realmente para que Él lo pueda realizar, ya sea convertir las piedras en pan, porque a veces vimos que convierte pan y peces de la nada, entonces de que podría convertir piedras, pues lo podría hacer si quisiera realmente. Pero ese no es el detalle. El detalle es que sí eres hijo de Dios. Ese es el detalle. Ahí es donde está el ataque. Échate de aquí abajo. Y luego viene la manipulación. Después, esta tercera tentación es, digo, aplausos para el enemigo por tan sabio y tan inteligente y tan metódico y tan astuto para tentar de una manera, pues no sé de qué otra manera llamarlo, sino maligna. Si eres hijo de Dios, pues bárbaro, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahí otro detalle, porque escrito está. El mismo diablo le empieza a repetir palabra a Jesús, porque el diablo y los demonios también conocen la Biblia. Pensamos a veces que porque conocemos la Biblia estamos dentro de la voluntad de Dios, que tenemos una relación sana con Dios, una relación bajo su voluntad, pero pues si el diablo y los demonios conocen la escritura mejor que uno, pues ¿qué esperanza tenemos? Nuestra esperanza realmente está en la resurrección de Jesús, en la fe en Jesús, en proclamar el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Ahí hay un poder sobrenatural del cual no entiendo, pero puedo leer y puedo empezar a estudiar, que es lo que estamos haciendo aquí, para llegar a un entendimiento, aunque sea superficial, pero que nos rija. Y vemos aquí que precisamente le dice el enemigo, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y pues eso es Salmos, eso está en Salmos. Salmo 91, del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el diablo también va a usar palabras. O sea, a veces no podemos dejarnos nosotros ser usados por el enemigo usando palabra para causar un mal. A veces también se nos acerca gente con palabra para desanimarnos, ¿me entiende? Usted sabe a lo que me refiero. Entonces, no todo el que hable la palabra tiene un respaldo de Dios. A veces la palabra se tuerce, se usa para fines humanos y fines materiales. En Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces ahí claramente otra vez el maestro sacando escritura de Deuteronomio para responder a estas tentaciones del enemigo. Y pues lo interesante al final es que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ese versículo, es la manera en que lo menciona aquí, no aparece en las otras dos versiones de Mateo y Marcos. Y creo que por esto escojo la de Lucas, porque dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó. No solamente dice eso, dice se apartó de él por un tiempo. Entonces eso es a mí lo que me llama la atención. Y vamos por partes a analizar ese último versículo, el 13. Por fin el diablo huye. Parece que la tercera fue la vencida. El diablo huye, por fin. Y fíjese que dice que huye, el diablo huye. ¿Dónde también hemos escuchado eso? Pues precisamente en Santiago 4, del 7 al 8, habla de que el diablo huye. Y Santiago, cabe mencionar, fue hijo también de María, pero su padre fue José, medio hermano de Jesús. Entonces Santiago también murió como mártir.
Dice Santiago 4, 7 al 8, solamente para reforzar lo que dijo Jesús antes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y quiero solamente poner el contexto del 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, a mí me encanta Santiago porque Santiago nos da pautas muy precisas de cómo comportarnos en el Espíritu. La gente se sabe Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero eso es una parte. Hay que someternos a Dios para resistir al diablo, para que huya de vosotros, pero también hay que acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, que somos todos, limpiar las manos. O sea, no nada más podemos decir, yo soy pecador, pero soy limpio porque creo en Jesús. O sea, dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que estamos tambaleando en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, purificad vuestros corazones, porque realmente de nuestro corazón es de donde viene toda inmundicia. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No dice purificad vuestra comida, purificad la casa, purificad los pisos. No, dice purificad vuestros corazones. Y eso parece ser el antídoto al doble ánimo. Entonces, pues ya, por fin huye el diablo. Pero como le digo, ahí en la versión de Lucas me llama la atención que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Me encanta. Me encanta eso porque nos está dejando ahí un pedacito de sabiduría, de alerta, que tenemos que estar al alba siempre. O sea, el diablo cuando huye usualmente solo lo hace por un tiempo. Suele regresar. En el caso de la vida de Jesús, regresó muchas veces. Regresó con los endemoniados que se le presentaban. Hay cosas que no están registradas en la Biblia, pero nos podemos imaginar que el maestro tuvo otras tentaciones, que el enemigo lo atacó durante, pues realmente toda su vida, desde que antes de que naciera el enemigo ya lo estaba atacando a través de Herodes y esos mandatos de matar a todos los niños en la región. Entonces, no nos queda más que estar siempre listos para recibir al diablo, pero a batazos, siempre adiestrando nuestra fe con la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener el hacha afilada. Siempre tenemos que tener el bate ahí, como el papá que duerme en la noche y tiene un bate enseguida. Antes se hacía eso, por si entraba un ladrón y estaban listos ahí para darle. En este momento de tentación de Jesús, de presión física, mental, psicológica, Él tenía su palabra intacta. Su conocimiento de la palabra lo tenía intacto. Y pues eso es realmente el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Si vamos a estar en esto de las cosas de Dios, necesitamos estar afilados siempre en la palabra. Leo algo breve de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Recuerda, el diablo ataca nuestra identidad en Dios, que es nuestra fe, que es la base de nuestra fe. Así que la fe, nuestra identidad en Dios como hijos de Dios, porque recuerda que le dice, si eres hijo de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe se fortalece oyendo la palabra de Dios. Y dice aquí oír porque en aquellos entonces no toda la gente leía. Ahora ya todos leemos. No leemos lo que debemos, digo la cantidad que debemos, deberíamos leer más, a eso me refiero, pero todos leemos. Entonces, así que la fe es por el, vamos a decirlo de otra manera, voy a parafrasear, así que la fe es por el leer, y el leer la palabra de Dios, y obviamente también oírla, porque yo estoy hablando palabra, usted ahorita escúchela, comparte este video, y es la manera en que fortalecemos nuestra fe realmente. O sea, yo no puedo estar pensando en lo que dijo cualquier, no sé, Dante Gabel o cualquier pastor de la prosperidad o hasta pastores centrados en la doctrina. Yo no puedo estar nada más pensando en lo que ellos dicen. Yo también tengo que estar metido en el estudio de la palabra para verificar lo que están diciendo. Como se hacía en la iglesia primitiva, que hablaba uno y el hermano lo que lo escuchaba también estudiaba para verificar que lo que se estaba diciendo era verídico. Entonces,
pues ¿cómo podemos aplicar este momento en la vida de Jesús a nuestras vidas? Es mi pensar que todo cristiano necesita un devocional de lectura bíblica diario, obviamente acompañado con oración y ayuno, pero primordialmente el estudio de la palabra, porque es ahí donde sacamos el carácter de Dios, donde sacamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, y de ahí sale la oración y el ayuno también. Sabemos que debemos orar y ayunar por la palabra. Entonces, es lo que yo puedo entender. Y sin ahondar, le comento que es esencial también para un cristiano orar y ayunar, no solamente ser textuales, estar siempre en la escritura y jamás tener el complemento que es el ayuno y la oración. El ayuno y la oración, esos son otros temas. Quizás hago algo sobre eso después, algún sermón sobre esos dos temas, no juntos, separados, porque son profundos, pero, pero empieza con la palabra. Sabemos, como le repito, sabemos que la oración y el ayuno es parte de nuestra vida diaria por la palabra. Entonces, para empezar a ahondarnos en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios, es esencial. Por eso el título de este sermón es Nuestra necesidad más esencial. Es esencial para nosotros que estemos metidos en el estudio de la palabra de Dios. El cristiano que no practica la lectura bíblica diariamente no puede llegar a conocer el carácter, ni mucho menos la voluntad de Dios. Entonces podemos concluir que Jesús constantemente responde con palabra a cada situación de su vida. Yo llegué a escuchar alguna vez a un predicador, un maestro, que dijo que creo que era aproximadamente 30% de las palabras en rojo, que son las palabras en los evangelios, y también en algunas palabras en rojo que están en algunas de las epístolas y en Apocalipsis, pero que 30% de las palabras en rojo, las palabras habladas por Jesús en el Nuevo Testamento, son ley, son palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús siendo Dios mismo, si Él teniendo el poder de la vida en su boca, si Él es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, si Él es eso, si Él estudiaba la Biblia y recurría a la palabra de Dios para combatir, para ministrar, para regir su vida, con más nosotros vamos a necesitar estar metidos en la palabra de Dios, en el estudio diario. Ahora, no le pido que se convierta en un teólogo o que le dedique 4 horas al día al estudio o que cada 3 meses lea la Biblia completa, pero cada día debemos consumir este pan que es la palabra de Dios. Quiero resaltar eso otra vez porque vemos que Jesús constantemente está pensando, meditando en la palabra, la trae en la lengua, como dicen, en la punta de la lengua trae la palabra de Dios, o sea, listo para hablar eso. Regreso solamente para aclarar esto un poquito más. Dice el salmista en el Salmo 1, que son los primeros 2 versículos de los Salmos, y fíjese de lo que está hablando en los primeros 2 versículos de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene lo bueno, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto era lo que Jesús traía en su corazón. En esto estaba constantemente pensando el maestro, en que la palabra de Dios era su delicia. O sea, cualquier situación que se le presentaba, él respondía con palabra. Y a mí o sea, en muchas otras ocasiones el maestro responde con palabra en los evangelios. Para afrontar una situación, pero en muchas otras él hablaba palabra nueva, el sermón del monte, tantas cosas que dijo que usamos nosotros, el que sea libre de pecado aviente la primera piedra. Ese es hasta un versículo, ese es hasta un dicho secular, pero a veces hablaba palabra y a veces decía palabra nueva, pero en la tentación, en el momento difícil, en el momento de opresión, no recurrió el maestro a palabra nueva. Me encanta eso. El maestro recurre a la palabra de Dios, que es la ley, que para ellos era la Biblia de esos entonces, era lo que estaba hasta Malaquías. Y nosotros igual, tomando ese ejemplo, tomamos la Santa Biblia para hablar ley,
para hablar palabra de Dios hacia nuestras circunstancias, para regir nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros ministerios, cualquier cosa que tengamos encima. Entonces está ahí más claro que el agua. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Un día va a llegar ese momento para usted en que empiece a meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Solamente para recalcar un último ejemplo de esto. En Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez el énfasis en que no es en domingo, no es nada más en las mañanas cuando nos sentamos a orar, no es allá una a las 500, no, es de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosas palabras, lo conocemos muy bien este versículo. Pero menciono el Salmo 1 al 2 y Josué 1:8 por el énfasis en día y noche. Es esencial que constantemente estemos pensando en esto. Y sí es constantemente. Cualquier situación que se nos presente tenemos que siempre estar pensando. Antes decían las pulseritas que decían, what would Jesus do? No sé si recuerdan las pulseritas que decían WWJD, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y eso es un gran concepto de meditar en su ley día y de noche. O sea, cualquier situación que se nos presente, ya sea secular o sea dentro del cuerpo de Cristo, pensamos en su ley, en qué dice la palabra. O sea, y luego, y no es un pensamiento de que, o sea, como cualquier cosa con la práctica se hace más intuitivo. No voy a tener yo una situación en el trabajo y decir, déjame te hablo en 20 minutos porque voy a ver qué dice la Biblia para ver cómo respondo a esto, sino que de tanto que consumimos su palabra, se empieza a crear un carácter en nosotros que ya no lo pensamos tanto, como los deportistas que practican tanto algún movimiento o algún detalle, alguna milésima de movimiento que hacen para desempeñar su deporte, ya no lo están pensando, o sea, es una reacción. Así debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos reaccionar con ella. Pero para poder llegar a ese momento tenemos que tener estudio de la palabra. Ya cerrando, le invito a trazar metas factibles en su vida personal, conforme a la lectura y el estudio de su palabra. Si realmente usted se toma su fe en serio, necesita tener un constante estudio de la palabra en su vida. Y no tiene que ser mucho. Cuando tenga su momento devocional, lea un capítulo. A veces leemos 5 y no entendemos nada. Mejor vamos a leer uno y vamos a entenderlo. Como le mencioné hace rato, no piense en leer la Biblia entera una vez cada 3 meses. No quiera dedicar 2, 3, 4 horas hasta entender cada detalle de algún texto. Pero empiece a consumir, empiece a alimentar su vida espiritual, su fe diariamente, así como lo hacía Jesús. Así se irá refinando nuestro carácter, así se irá refinando nuestra mente para siempre estar dentro de las enseñanzas de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, que es nuestro Salvador. Y pues así poder combatir esas tentaciones que tenemos diariamente, así como lo hizo el Maestro, hablando palabra de Dios en todo momento de nuestra vida. Le invito a que comparte este video con cualquier persona a la cual crea que le hará bien y muchas gracias por escuchar.